Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola, bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy día, José? Cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar el cambio y la colaboración en equipos dentro de gobiernos locales. Un tema súper relevante que vamos a tocar con Paulina Villalón de Chile. No se olviden de que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube. Ahí colgamos todos nuestros episodios. También nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter a mí me encuentran como @JDíazMendoza. A mí me ubican como @AlbertoBurs, todo junto. Y bueno, empezamos. Hola Paulina, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, hola José. ¿Qué tal, Paulina? Un gusto tenerte con nosotros en Futuro Público. Bueno, antes de empezar, capaz contar un poquito de ti y quién es Paulina Villalón. Bueno, ella es ingeniera comercial y máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. También tiene máster en Diseño de Servicios del Politécnico de Milán. Es experta en diseño de servicios y estrategias para el sector público, así como en investigación de usuario, con más de 5 años de experiencia liderando equipos de innovación y diseño en el sector público. Su foco está en la humanización de herramientas de diseño y el aterrizaje de métodos para integrar equipos multidisciplinarios y diversos. Finalmente, ella lideró el laboratorio de innovación de la municipalidad de la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile, lo que se conoce como el Peñalab, y actualmente es consultora en estos temas para organizaciones públicas y privadas. Nuevamente bienvenida, Paulina. Un gusto que estés acá. Muchas gracias por invitarme. Entonces podemos empezar capaz un poco contextualizando tu experiencia en el municipio de Peñalolén, cómo llegas ahí, contar un poco del entorno, de cómo es que se empezó a armar este tema o qué es lo que hubo antes. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Bueno, el municipio tenía una historia ya de distintas innovaciones, pero eran como la iniciativa de una persona, ¿vale? O sea, era una persona muy motivada que decía, bueno, vamos con esto y vamos a sacar este proyecto. Y el municipio se ganó varios premios de innovación. Bueno, el alcalde de antes, que bueno, la alcaldesa ahora parte de su tercer periodo, pero el alcalde justamente previo a ella también era muy motivado con respecto a la innovación pública y lo empujó. O sea, ya venía el municipio con un músculo innovador. Pero después, cuando llegué yo, y acá hay un problema, que es que como había una empresa que estaba haciendo esto, o sea, una consultora externa, al final, y había un fondo, se tenía que empujar de alguna manera, ¿vale? Entonces, no había, quizás, si soy así muy honesta, no había tiempo como para capacitar y capacitar y capacitar. Entonces, se hicieron actividades más de sensibilización con respecto a la innovación pública, que de traspaso de metodología. Entonces, claro, ya había como un pensamiento innovador o un ADN innovador, si lo podemos llamar así, en el equipo municipal, y se entregaron estas herramientas extra, pero si lo digo así mirando hacia atrás, yo creo que no era suficiente como para generar de repente un cambio de mentalidad, de mindset hacia la innovación pública o hacia, yo creo que lo vamos a hablar después, pero como hacia el diseño centrado en las personas o en la ciudadanía. Entonces, eso fue algo que, o sea, que yo creo que quedó un poco, o sea, con el fondo y con esta consultora externa y los plazos y todo, quedó un poco cojo. Ahí tengo una pregunta justamente sobre ese tema. ¿Cómo es que se empieza a dar
O sea, esta mirada como de, ok, empecemos a impulsar como que una mentalidad de cambio en los equipos, porque una vez que obviamente ya no estés tú, ya no esté, qué sé yo, la alcaldesa, el alcalde, obviamente no va a haber quien tiene ideas y esto se va a perder, ¿no? Por decirlo de ese modo. Sí. Bueno, a ver, es todo muy circunstancial. Digamos como que siento que al final la trayectoria del municipio y cómo se fueron dando las cosas también, o sea, que también está, o sea, que no tiene por qué ser malo. Eh, pero, bueno, primero, como para volver a algo que dije antes y que tiene relación con esto, es que primero, cuando hay una empresa, y esto también lo hablamos mucho con el laboratorio de gobierno, que es que cuando hay una empresa o una consultora que va a hacer un proyecto, como hablaba antes, como decía antes, ellos van, hacen lo que tienen que hacer y se van. Entonces, no dejan las capacidades instaladas al final es como el equipo que estuvo acá, como ahí tocando un poco el proyecto, puede que algo le quede de lo que se desarrolló. Pero en general, o sea, el cambio, si es que no es un proyecto enfocado en cambiar o en generar como esta gestión del cambio, no se va a generar nada, ¿ya? Porque, perdón que te interrumpa, porque lo que buscan es cómo gestionar la innovación, pero no necesariamente gestionar el cambio, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo al hacerme cargo del proyecto también tuve que hacerme cargo de un comité, que fue como algo ya, un cambio institucional, pero bueno, ahí quedó, o sea, el comité de innovación yo me tenía que hacer cargo y, y lo que terminó pasando cuando terminamos con el proyecto es que este comité de innovación, conmigo incluida, estábamos un poco así como, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Ujú. Y hubo un par de meses en donde era todo así como no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, y yo me empecé a hacer mucho más cargo con algunas cosas que sabía de mi formación, eh, a desarrollar proyectos o sea, tratando de apoyar en proyectos para tratar de hacerlos más innovadores al interior del municipio. Y en eso estuvimos, yo diría que 3 o 4 meses, sí, 3 o 4 meses, y el laboratorio de gobierno, eh, digamos que el laboratorio de gobierno nació de Corfo, ¿vale? Entonces Corfo se dio cuenta que necesitaba esta institución pública que no solamente, o sea, no es solamente entregar fondos, sino que alguien que se ocupara, bueno, una organización que se ocupara Ujú. de la innovación pública. Entonces tuvieron esta visión y el laboratorio de gobierno nace de eso, básicamente. Y al municipio nos invitaron al cierre de los fondos que les había comentado al principio y nos empezaron a contar y a contar de qué iba el laboratorio. Y así es como en un momento empezamos a ver un poco la luz eh, y nos reunimos con ellos para contarles como en dónde estábamos, lo que habíamos hecho. eh, y de repente el laboratorio abre un programa interno Ujú. llamado Experimenta, en El donde, laboratorio de de gobierno, ¿no? gobierno, perdón, Ajá. sí, laboratorio de Ok. gobierno, abre una de sus líneas era esto de las capacidades para innovar en los funcionarios públicos. Y nosotros con el municipio postulamos un proyecto y quedamos seleccionados dentro de en la primera versión de este experimenta. Y así es como, digamos, como que se empezó a introducir a través de esto. Éramos 7 funcionarios que participábamos del proyecto, como estos 7 funcionarios empezamos a recibir herramientas o de repente este cambio de mentalidad hacia más el diseño centrado en las personas y bueno, design thinking y ese tipo de cosas. Y desde ahí, bueno, empezaron a pasar otras cosas, pero ya con más, siento que el equipo y yo también teniendo más herramientas. Y bueno, Ujú. sí, A mí me parece interesante lo que mencionas, el tema de la importancia de tener capacidades internas, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Porque muchas veces, y esto es o sea, sin ánimo de criticar a la gente que se dedica a eso, pero hay mucha, claro, hay mucho
mucha venta de capacity building que es como externo, ¿no? Y al final no termina calando porque, claro, no es algo que puedas comprar en un paquete de 2 meses y ya vas a cambiar el chip del organismo, situación, ¿no? O no sé, es más complejo de... O sea, lo digo en general porque muchos temas de innovación y sobre todo yo que trabajo temas de digitalización están tercerizados pues a empresas externas, organizaciones externas y tú nunca generas la capacidad pues, ¿no? Entonces el negocio ahora mucha gente es claro, contratar a la consultora para que te haga algo que probablemente no sea algo tan extraordinario y que deberías saber hacer. Pero claro, el tema está empezar en algún momento a generar esa capacidad interna, ¿no? Entonces lo que tú me dices es ya con el laboratorio de gobierno, en este programa experimenta que un poco empiezan a generar esas capacidades más innatas al municipio o... Mm, Yo diría que lo que hizo el laboratorio muy bien al plantear el programa fue dar como una estructura. Entonces, una estructura y también para mí gustó una de las cosas más interesantes y más importantes del experimento mismo fue la posibilidad de tener un mentor que nos acompañaba como equipo para avanzar en el proyecto. Y sí, lo que dices tú de cómo hoy en día va una consultora y te vende un paquete de capacity building, como dices, eh, es un diagnóstico o sea, está súper expandido y yo creo que todos lo sabemos, pero es muy difícil de hacer cuando no tienes a alguien en un equipo que lo haga. Entonces, toma tiempo y toma recursos también formar a un equipo de change makers, como de dentro de que vayan por dentro de la organización generando cambios o generando caos, no sé, lo que sea. Pero claro, nosotros siento que el programa Experimenta era un poco para generar eso, ¿no? Como para formar a un equipo que fuera a tratar de generar cambios, a ver un poco el piso a los otros funcionarios. Como un mentoring, o Sí, sea, una sí, mentoría a lo largo de cierta cantidad de tiempo, como para ponerlos en, que se puedan parar en 2 pies o algo así. sí, exactamente. O sea, bueno, el Experimenta, voy a hacer una venta del Experimenta, pero el Experimenta era un programa en el que, bueno, a través de un proyecto real y siguiendo la metodología esta del design, del doble diamante, del design council, íbamos trabajando este proyecto real y, y la idea era que a lo largo del proceso fueran pasando ciertos hitos que incluía también transferencias, o sea, finalmente ellos nos transferían a nosotros capacidades y nosotros teníamos que también generar actividades para transferir las capacidades a otros. O sea, en el fondo como ir saltando, era como una cascada, ¿no? O no una cascada, algo exponencial, ¿vale? Si lo pudiese poner mejor. Y claro, o un efecto bola de nieve. Pero decimos chorreo. Bueno, sí, más o menos. Y, y, y bueno, a través, y nosotros, la idea era eso, ¿no? Que aprendiéramos a resolver problemas reales con metodologías concretas y después fuéramos incluyendo a otros en el desarrollo de la solución. Y bueno, y dentro de todo, no sé si lo iré a comentar después, pero lo comento ahora, es que también, o sea, esto no era para que pasara, en el fondo igual tenían que estar las autoridades comprometidas, porque si no también era muy difícil, tipo, oye, acá llegaron 7 personas y a tratar de cambiar la municipalidad y salimos aquí y nadie sabía, nadie se enteró. Bueno, no, o sea, era un problema que fue consensuado también, digamos, con la alcaldesa,
en Chile se llama administrador municipal, pero sería como un city manager, ¿no? Y claro, eso también nos dio un piso como para partir y nosotros tener el tiempo para ir a formarnos y después formar a otros. Se me vino a la mente un par de cosas cuando mencionas esta interacción un poco entre con este city manager, que también tiene que estar involucrado como, digamos, la máxima autoridad, en este caso la alcaldesa, el team, y toda esta gente al exterior, ¿no? O sea, estamos hablando de, en realidad, hablar, entre comillas, múltiples lenguajes, ¿no? O sea, el lenguaje de innovación, el lenguaje administrativo, el lenguaje político, el lenguaje más también transformacional, si lo quieres ver más inspiracional. ¿Cómo se lidia con eso? ¿O cómo se lidió con eso dentro de Peñalab y del municipio sobre todo, ¿no? Que me imagino que debe haber habido gente muy reacia. Sí, bueno, si me voy de lleno al proyecto como tal, mira, así, partiendo así desde principio, teníamos 100% de apoyo de la alcaldesa y el administrador municipal, city manager. Creo que eso, como mencioné previamente, nos dio un piso muy sólido para seguir trabajando, y en realidad el laboratorio también, el laboratorio de gobierno lo que nos planteaba era que creo que fue muy inteligente de parte de ellos, tener como checkpoints con el tomador de decisiones, que en este caso era más el city manager que la alcaldesa, en donde él pudiera ir dando su visión, que ya hay tintes políticos y tintes también organizacionales, y que nos fuera un poco guiando para dónde tenía que ir el proyecto. Por lo tanto, cada vez que se tomaba una decisión, no era solamente una decisión del equipo, sino que también había un tinte por ahí que venía de autoridad, entonces nos respaldaba. Pero claro, lo que dices tú de cómo hablar estos distintos lenguajes, la verdad es que al principio íbamos un poco, acá en España se dice como a saco, o sea, íbamos directamente y sin discriminar ningún tipo de lenguaje ni nada. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había que, más que hablar distintos lenguajes, era tener una estrategia para distintos tipos de personas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, para los funcionarios municipales, identificamos un grupo de personas que serían como los del early adopters, ¿no? Como los primeros que se sumarían a un proyecto o algo diferente para trabajar dentro del municipio, y a ellos los reclutamos. Afortunadamente en el equipo, bueno, era un equipo muy diverso y habían varias personas que del equipo del Peñalab, que todavía no era Peñalab como tal, pero que tenían muchos años de experiencia en el municipio, entonces ya sabían como por dónde teníamos que ir. Tomamos a estos, como dije antes, estos early adopters, y fue como los fuimos un poco como interesando, invitando a participar de actividades y así. Estos early adopters, disculpe que Sí. interrumperán, eran como los eran como que más tipo nivel de mandos intermedios, o eran más como en la base de la pirámide municipal, o como más o lo seguían más por un tema de cuántos años, o si tenían buena onda con el tema. Había de todo, y los identificamos más como por las ganas como por el estilo de trabajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto no suele pasar, pero por ejemplo la directora de Contraloría es una persona que siempre estaba buscando formas diferentes de hacer las cosas, entonces, bueno, fuimos mirando quién podía hacer, si le interesaba, y la invitamos a participar, y bueno, o sea, se sumó de inmediato. Ese es un súper
contacto porque normalmente, o sea, siempre cuando dicen por qué no haces innovación es porque la Contraloría Sí, interna no quiere, me va a observar, ¿no? sí, Entonces, creo que absolutamente. eso es una súper buena estrategia. Aliado. No, y Sí, fue una súper tener... buena aliada también. Ujú, Sí. Bueno, después teníamos, por ejemplo, algunos, y aquí voy a ser muy honesta, por ejemplo, algunos ya, digamos, jefes de unidad, por ejemplo, que no se querían sumar y de repente nos querían ahí un poco sabotear. Eh, dilo con todas sus letras. sí, o sea, que más que sabotear, no les gustaba el tema y se Ujú, sentían amenazados. Pero no sé, ahí hay una cosa también de años de experiencia y de, ujú, eh, con ellos fuimos un poco con el respaldo del administrador. O sea, ujú, ya cuando teníamos problemas era como, mira, ya lo intenté así, lo intenté así, hice esto, ujú, esto, esto, ahora te toca a ti y tú ujú, tienes que ser el que vaya y ya no, o sea, intentábamos todo para sumarlos y al ujú, final digamos que era un nuevo crítico, entonces a veces uno dice, bueno, a esta persona la dejo ir y ya está, pero la ujú, necesitábamos en nuestro carro y entonces ujú, tuvimos que recurrir un poco al comodín de- del jefe, ya ujú. que no es lo más adecuado, pero bueno, Pero tuvimos que hacerlo. es súper importante tener siquiera esa opción de que puedes recurrir como último recurso a la cabeza y ya pues si la cabeza te dice, oye, lo vamos a hacer, ¿ah? O sea, aunque tú quieras A, vamos a hacer... Sí, Es súper importante tener eso porque hay muchos proyectos pues, que si no tienes... Claro, pues si tienes ese obstáculo y nunca te lo vas a tumbar, ¿no? Y exacto. sí, súper interesante que haya tenido este recurso. Sí, bueno, y como decía, ya no recuerdo qué otro tipo de estrategia usamos, pero yo diría que esas son las más importantes, como, o sea, en mi experiencia, si mirando hacia atrás, yo creo que es eso de sumar a, a tomadores de decisiones, por un lado, y Ujú, a los tomadores de decisiones, y para tener ese respaldo, ese piso, ujú, y por otro lado es diseñar o tener estrategias distintas para distintas personas. O sea, ujú, teniendo en cuenta que igual hay veces en que hay gente que nunca se va a sumar, o sea, ujú, que siempre va a decir es que hemos hecho esto así, y siempre lo hemos hecho así, ujú, funciona, y que por qué, y para qué, o sea, y esto es más trabajo, que no necesariamente, ujú. pero sí, o sea, siempre están. ¿Y cómo así o sea, cómo se creó esa sensación de urgencia dentro de las cabezas de la municipalidad de que el tema de mayor colaboración, quizás te estás refiriendo también a esto de romper los hilos, ¿no? Que hay entre áreas. Eh, o sea, primero, ¿cómo crees que nació ese sentido de urgencia? Y de ahí, de repente, ¿qué cosas? Porque en este documento del Laboratorio de Gobierno leo que pusieron en la práctica metodologías o cosas para cambiar eso, ¿no? Entonces, de repente nos puedes contar un poco esa historia de esa cosa de colaboración interna y... Sí, bueno, yo creo que pasaron. Creo que por un lado se hacía demasiado evidente el tema de que no había colaboración y que habían silos demasiado grandes entre las distintas unidades. O sea, partiendo porque, o sea, para mí esto es un poco aberrante, pero partiendo porque había un proyecto en el municipio que se hacía cargo de los espacios públicos y funcionaba. Se había ganado un premio de innovación en Chile, un Ujú, premio. Eh, y nos estaban pidiendo que hiciéramos lo mismo. O sea, ahí había una cosa que inclusive no hay como... Hay un dueño de un proceso que no lo quiere compartir. Partamos por ujú, ahí. O sea, ujú, eh, y se hizo, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos que les comenté previamente, también dejó en evidencia esto de que cuesta mucho que las unidades se pongan de acuerdo entre ellas. O sea, bueno, en el municipio, en el sector público en general, como que todo es parado dos semanas atrás, ¿cierto? Entonces, ujú,
ciertas cosas que se comen un poco como la planificación estratégica, si lo pudiese decir de alguna manera, y los funcionarios municipales, los servidores públicos se van como quedando en el día a día atrapados en algo en donde llamar a otro por teléfono inclusive es un poco complejo. Pero nosotros lo que quisimos hacer y lo que empezamos a construir después de tener este mandato de, bueno, vayan por allá del administrador, fue que primero, durante toda la etapa de ideación y de prototipado, invitamos a funcionarios primero a idear con nosotros y después a prototipar la solución que nosotros estamos proponiendo, que tenía que ver con generar uno de los grandes, con generar, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Con generar las instancias en donde se pusieran todos los recursos como disponibilizar recursos para que los funcionarios pudiesen trabajar colaborativamente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar que, en el prototipado de hecho, cuando nos dimos cuenta que los funcionarios lo que necesitaban era como tener un hermano mayor, no sé cómo explicarlo, pero como tener a alguien al que le pudieran, a alguna cosa, algo, al que le pudieran decir como, mira, ¿sabes qué? Necesito este proyecto, no tengo tiempo para organizar un taller, tengo estos requerimientos, necesito esto, esto y esto, y necesito trabajar con tales. Por favor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomendarías? ¿Como por dónde voy? Y en el fondo era como disponibilizar todo eso y organizar la reunión o lo que fuera para que la reunión fuera eficiente. No sé cómo es en otros países, pero en Chile, o sea, se sufre primero de reunionitis, o sea, muchas reuniones por todos lados. Y para mí, que por ejemplo, yo soy una persona que me gusta ser como bien eficiente, o sea, me pasaba que no habían a veces resultados las reuniones. Entonces, son reuniones poco eficientes también. Cuando tú tienes que hacer 10 cosas y te invitan a una reunión en donde vas a hacer y tienes 10 cosas pendientes que están en tu escritorio, que te están esperando. Y son reuniones con protocolo también. Exacto. Tienes que escribir el protocolo después. Entonces, después, a mí, por ejemplo, lo del comité de innovación me tocaba tomar notas y después terminaba y decía como, ¿qué escribo? ¿Vale? Porque sí, o sea, habían decisiones que se tomaban, pero al final era como hablar un tiempo, divagar un poco, que no estaban diseñadas las reuniones en ese entonces, al principio, darse una vuelta muy grande por temas así, divagar, y después tomar decisiones en 10 minutos. Vale, o sea, la reunión podría haber durado 10 minutos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue que nos dimos cuenta que claro, o sea, esto al final del prototipado, ya cuando estamos a punto de entregar el Peñalab como tal, era que los equipos necesitaban esta guía y este apoyo interno como para poder ir y hacer las cosas rápido, que funcionen y ir para adelante. O sea, ya... Y claro, los acuerdos se tomarán entre ellos, pero es como darle el kick-off. El kick-off de iniciar un proyecto, como que desde ahí partir y que alguien lo hiciera y que después ellos se iban y lo hacían por su cuenta. Y así, bueno, y ahí para eso ocupamos distintas herramientas y ya empezamos a usar, por ejemplo, empezamos a usar algunas herramientas de diseño también, de design thinking, que nos ayudaban que por supuesto eran simulaciones, pero que ayudaban también a ver si es que funcionaban o no con los funcionarios. Y eso también nos ayudó mucho a ya empezar a darle forma a lo que queríamos que fuera el Peñalab. Ahí tengo una pregunta. De hecho, cuando describes este cambio o estos inicios, ¿no? Un poco de salir de esta reunionitis, por ejemplo, salir un poco de este mindset de que este es mi espacio de trabajo y no voy a ver lo que hay delante, detrás, izquierda, derecha. En el fondo lo que significa también es introducir nuevas métricas dentro de los procesos estratégicos, ¿no? O sea, de todas estas líneas, digamos, de hacer el policy, de
del decision making, también del accountability. Entonces, ¿cómo hubo eso? Y si sí, ¿cómo fue? O en todo caso, de otra forma, no sé. Al principio no nos fuimos por ahí, o sea, fuimos primero a hacerlo de la manera más como smooth, como que saltaran sin darse cuenta, ¿no? Como que primero los tuviéramos como capturados e intrigados como para primero a los funcionarios y que los también convencer de repente a los que no estaban tan como convencidos aún. Con ellos fuimos así como, ya, primero mostrémosle esto, es que esto no es solamente, digamos, tampoco pegar post-it, sino que vamos a tener un resultado y va a haber algo. Y ya después, pero esto fue en una etapa en donde el Peñalab estaba lanzado, lo que hicimos fue establecer, más que, no sé si métricas, pero incentivos estratégicos para promover la colaboración. El Peñalab, bueno, no lo mencioné, pero finalmente nuestro entregable, digamos, de la experimenta fue este Peñalab, que era un nuevo servicio interno para los funcionarios que actuaba como liaison, enlace entre las unidades municipales para ayudarlos a trabajar problemas compartidos. ¿Vale? Entonces nosotros éramos, como dije, así como el kick-off de un proyecto y en donde después las unidades igual podían venir a consultarnos y a pedirnos ayuda metodológica. Cuando empezamos a dar este enfoque, bueno, y todo esto de manera colaborativa, ¿no? Entonces, en un momento lo que pensamos y lo que empezamos a trabajar fue poner este incentivo que decía antes de las metas, de métricas y de trabajo. O sea, lo que hicimos fue un poco extremo porque de pasar a nada, digamos, de un año a otro, al año, el 2017 creo, 2017 o 2018, ya no me acuerdo, de hecho el administrador se le ocurrió, dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que ahora, este año, vamos a plantear que todas las unidades municipales, todas, busquen un par para hacer un proyecto en conjunto, un proyecto estratégico, y tiene que ser colaborativo, o sea, va a ser espejo. O sea, si es estratégico para emprendimiento, por ejemplo, y renta, que hubo uno que salió de ahí, ese va a ir como meta. Entonces tiene que hacerse, porque si no, después hay incentivos que van asociados a eso. Entonces era como un poco extremo, como dije, es como extremo. Pero colaboren o mueran. Sí. Como dije, fue un poco extremo, pero claro, siempre disponibilizando los recursos del Peñalab y bueno, sí, extremismo. ¿Qué más hicimos? Y yo diría que eso fue algo, pero independientemente de todo, o sea, al final igual las unidades tenían que pensar, o sea, como que igual te fuerza a pensar que tu comunidad no estás solo. Yo creo que esa era la gran, como la gran lección de esto que, este extremismo, pero que tú, o sea, que vivienda, por ejemplo, unidad de vivienda, sí o sí tiene que ver con, por ejemplo, inspección. O sea, ahí se tocan. Que medio ambiente sí tiene que ver con espacio público. Entonces, vamos, ¿cómo podemos trabajar juntos en un proyecto que al final, o sea, va hacia el ciudadano? Y bueno, como les comentaba antes, planteamos para los proyectos compartidos entre las distintas unidades. Y nuestro paso, bueno, yo justo me fui, pero nuestra idea era seguir trabajando primero con las unidades municipales y después saltar hacia la comunidad. O sea, de hecho, cuando yo me fui, estaba empezando con un proyecto que era con la comunidad, que involucraba a la comunidad. Pero ya, bueno, eso es otro tema. Y a modo de balance, ¿tú crees que
o sea, estas cosas, estas experiencias de colaboración tuvieron como impacto, por ejemplo, en la organización formal de la municipalidad. O sea, se cambiaron procesos internos, se rediseñaron la estructura de la organización, por ejemplo. Cosas, ¿tuvo impacto a ese nivel o más a ese nivel o digamos más a un nivel cultural del chip, del funcionario? Ya fue como, oye, tengo un ejemplo clásico, ¿no? Ya, si quiero algo, no te voy a escribir un memo y que espero que tú me mandes el memo de vuelta para... No, te toco la puerta. No sé, o sea, los cambios, ¿crees que se dieron en los dos niveles o más en uno que otro? O... Mira, así siendo muy honesta, yo creo que íbamos por buen camino para cambiar la mentalidad de los funcionarios. Ujú. Íbamos por buen camino, pero, y para hacerlo, no lo había comentado, pero organizamos 2 design sprints, que probablemente están en el documento del laboratorio de gobierno, Ujú. como manera de darle un impulso a proyectos colaborativos internos. Creo que, o sea, de hecho, de ahí salieron varios proyectos y en particular uno que fue súper exitoso, que comenté antes de emprendimiento de renta, y estábamos logrando este cambio y esta como disposición a colaborar, que bueno, una es como ser innovador y otra es como colaborar. Bueno, para ser innovador primero tienes que colaborar, ¿no? Y vamos paso a paso, pero si soy súper honesta, o sea, siento que al final, y no quiero sonar como que, ay, yo soy como súper, y otros no, creo que hay mucho de gestión de una persona, finalmente. O sea, yo era la encargada de la unidad y cuando me fui no lo pusieron a nadie a mi cargo y se perdió un poco lo que habíamos avanzado. Porque yo estaba 100% dedicada a eso, entonces estaba todo el día pensando en qué hacer. Ujú. Estaba y en ir a hablar con o en hacer tal cosa por allá, y en ver cómo podíamos trabajar por acá, en inventarme proyectos y así. Entonces, cuando me fui y no quedó nadie, se fue desinflando un poco esto. Entonces, sí, a veces llamaban Peñalab iba, hacía una cosita, pero se perdió la continuidad. Y nada, creo que al final, o sea, si me preguntaras si hubo cambios formales, yo diría que no. Ujú. Lo más, quizás el cambio o el logro más importante de todo esto es que yo cuando llegué al municipio trabajaba en la unidad de emprendimiento, que fueron los que se ganaron el fondo, y después mi cargo pasó a depender del administrador municipal. Entonces Ujú. ahí igual hay una señal que le dice a los demás, oye, pero mira, la administración municipal se está haciendo cargo de esto. Ya no es emprendimiento que está allá y Claro. que nosotros los demás no le debemos nada. Se elevó el nivel del tema de innovación, ¿no? Eso ya Sí, por sí es un cambio, ¿no? sí, Dentro sí, de la sí. estructura. Sí, por eso yo diría que eh, ese quizás es eh, lo más notorio o lo más importante, que no deja de ser importante, pero Ujú. claro, siento que cuando me fui y no se tomó a nadie más, un poco como que se desinfló Ya. y ya, sí. A mí me parece, o sea, me parece bacán que, que llegas a esta especie de conclusión media agridulce, no sé, porque es como en el fondo es lo que, no sé, lo más representativo de innovación pública, ¿no? Que es como estas iniciativas con las mejores intenciones del mundo, con mucha gente impulsándolas, pero por algún motivo se cambia la autoridad o cambia la persona o no, el presupuesto y, ¿no? O sea, lo que avanza es como que queda en un punto de no sé si se estanca o retrocede, ¿no? Es o sea, me parece que es como ya sale de las manos de una sola persona también, ¿no? Porque el hecho de que no hayan querido o no hayan puesto a alguien después de ti también es un tema de que habrán priorizado en vez de eso, ¿no? No sé. Ahí también. Y para complementar un poco eso, de hecho, sí es agridulce, pero acá voy a ir con un twist positivo. Ah, ya Este. pon el final Disney. El final. No, que en realidad creo que eso
a la vez abre, o sea, el mensaje es de que hay un nicho, digamos, de cambio, hay un nicho para explotar muy fuerte en ese aspecto, ¿no? O sea, como el momento en que el politics y el policy se den cuenta de que eh, eh, estos cambios, o sea, esta interacción entre silos, este cambio de mindset y demás es necesario, ¿no? O sea, yo creo que viéndolo, o sea, sí es algo no tan bueno, pero poniéndolo en perspectiva, creo que es un nicho que es muy explotable y que de hecho nosotros que estamos en estos trabajos y todo, creo que vale totalmente la pena impulsarlos, ¿no? Absolutamente. O sea, finalmente creo que si llegase alguien, por ejemplo, hoy lo contratan al rol que tenía yo en la municipalidad, probablemente no va a partir de cero. Yo no partí de cero. Exacto. Yo ya estaba sobre algo que no estaba tan quizás formalizado, como fue un poco más el Peñalab, que sí se empezó a formalizar. Pero la persona que llegue después de mí probablemente ya va a tener ese piso, ya va a tener a funcionarios que van a saber un poco más de lo que va este tema, ¿no? Y sí, tienes razón por ese lado. Eh, y bueno, sí, yo creo que, y mirando de nuevo para atrás, creo que lo que nos faltó quizás un poco más impulsar o de repente convencer, además bueno, o sea, lo que hicimos ya los convencimos, pero fue haber trabajado un poco más con la ciudadanía, que eso ya era el siguiente paso, en donde encontramos bastante resistencia interna también. Pero sí, como digo, era el siguiente paso y, y creo que si llega alguien, de aquí a cuando sea, si es que llega alguien, ya va a tener las puertas un poco más abiertas, ya van a ver los demás también, que no es como que la innovación es algo súper loco y como que es solo de hippies y que pegan post-its y no pasa nada, sino que hay cosas que resultan, hay resultados, hay casos de éxito y yo creo que es como salir también un poco a vender al final internamente la importancia, ¿no? La importancia de trabajar colaborativamente en este caso. Sí. ¿Cuál crees que serían, ya como a modo de cierre, tus reflexiones finales o tus tips en general para alguien que quiera meterse a hacer innovación a nivel, no sé si municipal, pública, Y que no tenga que sé, lidiar con equipos y todo lo claro. demás. En mi caso, igual fui bien, quizás una reflexión, yo fui muy como a lo que viniera, todo el tiempo, ¿ya? Un poco dispersa quizás, pero trataba de tomar todos los proyectos para tener resultados, ¿no? Yo diría que igual es importante tener un portafolio de proyectos de alguna forma y partir de a poco y después ya ir expandiéndose de repente en lo que uno hace. A mí me pasó mucho que quizás esto es una tontera, pero yo que no vengo de una formación para ese entonces como de diseño, no tenía nada documentado, nada. Entonces después cuando tenía que salir a mostrar algo, no tenía nada para mostrar. Y es súper, en términos de la venta, digamos, como de lo que uno hace, es súper importante mostrar lo que se hace. O sea, finalmente una imagen, ya sabemos, vale más que 1000 palabras. Entonces, yo siento que eso a mí en particular me jugó en contra en algún momento. Y también como... Uy, perdón. Me jugó mal, me jugó en contra. Y también como ser un poco así como tomaba tantas cosas, de repente me faltaba también esa priorización y poder hacer bien los cierres y todo eso. Creo que cuando uno va a meterse en una
institución pública tiene que darse cuenta, y este quizás puede ser mi mayor aprendizaje en todo esto, que las instituciones públicas no necesariamente siguen lógicas, así, una institución pública no es lógica, hay más factores que influyen, el factor político, que a mí en mi caso, ya había veces que decía, pero ¿por qué no vamos a hacer este proyecto? Y era como, bueno, me decían así como, no se puede, es que no vamos a ir por ahí. Y yo, vale, ok. O sea, es que... Claro. Es que suena... Bueno, me decían así como, bueno, ya no sigas insistiendo porque no va por ahí por donde queremos ir nosotros como organización. Entonces yo decía, ok, vale, porque ahí decía, ya me enteré, ya sé. O a veces cosas que uno decía, pero podríamos cambiar esto y hacerlo más eficiente, y era como, es que no. Entonces, claro, uno de repente, y yo que también estudié economía y estudié negocios, de repente decía, pero hagamos esto así y es mucho más rápido y es mucho más eficiente. Pero es que no lo queremos hacer así. Y no lo vamos a hacer así. Entonces el sector público sigue lógicas que no son las mismas de los demás sectores, ¿no? Ujú. Y claro, hay también de repente lógicas, pero esto es como en toda organización, ¿no? Hay como juegos de poder también internos, de quién es qué, como que diría que mi tip para alguien que está empezando en esto es como ir a la organización y hacer casi que un mapa de stakeholders, ver quién es quién y ver cuáles son sus motivaciones, tratar de buscarse un buen aliado interno que lo pueda un poco mentorear al inicio, ¿no? Y tratar de entender qué rol juega cada persona dentro de la institución, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco te empiezas a dar cuenta de, no sé, va a sonar como de película, pero quiénes están son más aliados de unos, quiénes son más aliados de otros, por donde como que las fuerzas son antagónicas, no sé cómo decirlo, pero creo que eso ayuda a tener un panorama y al final como una guía como unspoken, como no dicha, pero algo así como que te ayuda de alguna manera a lidiar, como dije antes, como tener estrategias con cada una de las personas. Sí, yo diría que eso, y bueno, que igual, o sea, la innovación pública es arremangarse las manos o sea, es arremangarse las mangas y ir con todo, porque si es frustrante, es lidiar con personas, y las personas también tenemos nuestras motivaciones, tenemos nuestros miedos. En las instituciones públicas, en el caso de Chile al menos, hay gente que lleva mucho tiempo trabajando en un puesto en donde no tienen incentivos tampoco para cambiar la forma en que trabajan. Entonces también te encuentras con esto de cómo motivar de repente a unos o a otros. Entonces es duro, pero igual al final te das cuenta que cuando logras generar un cambio es súper satisfactorio, porque es un proceso que de una manera u otra igual le va a llegar al ciudadano. Entonces, como les comentaba antes, por ejemplo, cuando propusimos este cambio, que no lo pude contar al final, cuando le dijimos en esta etapa de reset, le dijimos al administrador municipal, oye, mira, aquí se debiese crear una gerencia, que, o sea, básicamente no había mucha innovación ahí, era crear una gerencia, ¿no? Como ir a organizar cosas. Y nos dijeron, no, es que esto no podemos tomarnos por aquí, porque no. Nosotros, bueno, ok, nos dijeron que siguiéramos por el otro lado, pero cuando yo me fui, o sea, el 2018, a principios de 2018 más o menos, hubo una reestructuración gigante para crear una gerencia territorial. Entonces, esto en el fondo que para nosotros fue como un no, al administrador le quedó dando vueltas. Le quedó dando vueltas y de alguna manera lo convencimos de que era algo que había que hacer, porque finalmente el ciudadano ve a un representante del municipio, a pesar de que haya 10 reuniones con 10 personas de distintas direcciones.
Entonces, claro, si eso después hace que el ciudadano, en vez de ir a 10 reuniones, vaya a 2 al mes, o sea, ya es un gran avance y si con eso logramos que se hagan más eficientes los requerimientos ciudadanos, también es, o sea, no fue directo, pero igual siempre el equipo me dice, pero si eso lo logramos nosotros, yo, no me consta tanto, pero igual fue una recomendación que hicimos que pasó. Entonces, es reconfortante saber que fue escuchada, pero claro, como los tiempos también en el sector público son distintos, se hizo tarde, pero se hizo. Y ya, bueno, a mí al menos eso también me deja quizás como con la satisfacción de saber que generamos un cambio que es positivo para la organización y para los ciudadanos. Bueno, perfecto. Mil gracias, Paulina, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y bueno, por hacer todas estas reflexiones súper importantes. Sí, te pasaste. No se olviden que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube y está en todas las plataformas digitales. Y también nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y a mí en Twitter como @jdiazmendoza. A mí me ubican como @AlbertoBurs, todo junto. Y bueno, como siempre, estamos abiertos a que nos escriban o nos envíen sus comentarios o sugerencias en caso tengan alguna para algún episodio, o si también quieren conversar y discutir sobre episodios anteriores. Así es, y con eso concluimos el episodio de hoy. Nada, cuídense, un abrazo fuerte. Chao. Chao.